Buenos días, tardes, noches, bienvenido a un nuevo tema que vamos a ver dentro del módulo B, procesos de trabajo en correo. El tema 13, normativa de cumplimiento en los procesos de trabajo. Bien, vamos con el 13.2, que es la protección de datos, ¿vale? Y este tema lo vamos a ver en dos vídeos. El primero vamos a verlo dentro de la normativa de protección de datos, ¿vale? Vamos a ver toda la normativa y después vamos a ver la política de protección de datos en correos, ¿vale? Esta va a ser un vídeo un poquito largo, es un poquito de leyes, ¿vale? Un poquito a menos, ¿de acuerdo? No está toda la ley, por supuesto, ¿vale? Si alguien se quiere leer la ley, pues simplemente tiene que ponerla en el BOE, ¿vale? Para identificarla, ¿vale? Bien. Todo esto lo encontraremos, también está en el documento de referencia, ¿vale? A partir de la página 1197, ¿de acuerdo? En el tema 12. O sea, alguien lo quiere consultar ahí, también tiene el temario ese, ¿de acuerdo? Tampoco está toda la ley ahí, ¿de acuerdo? Bien. La normativa de protección de datos. Protección de datos, derechos fundamentales en la Constitución española. Los derechos fundamentales son derechos que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, son normalmente recogidos por las constituciones modernas, asignándoles un valor jurídico superior. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos es un derecho fundamental protegido por el artículo 18 de la Constitución Española de 1978, denominado por jurisprudencia constitucional como derecho fundamental a la protección de los datos personales. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿Vale? Aquí tenemos la PEPA, ¿vale? La Constitución Española de 1978. No nos la tenemos que aprender, pero bueno, o sea, tenemos que saber que la protección de datos está ahí también, ¿vale? Dentro de lo que es la Constitución Española. Si nos aprendemos también que está en el artículo 18 donde habla, tampoco está de más, ¿de acuerdo? Bien, seguimos entonces para adelante. La sentencia 292-2000 del Tribunal Constitucional considera el derecho fundamental a la protección de datos personales como un derecho autónomo e independiente del derecho a la intimidad, que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que facultan a la persona para decidir cuáles de estos datos quiere proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, y qué datos puede ese tercero recoger. Además, ese derecho permite conocer a la persona que tiene sus datos personales y para qué los tiene, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre del 2000, en su artículo 8, así como el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFU, reconoce de forma expresa que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernen. Normativa Comunitaria Europea de la Directiva 9546-CE al Reglamento UE 2016-679. Bien. La Directiva 9546-CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, constituyó durante años el texto de referencia de Europa en materia de protección de datos. Con esta directiva, la normativa de protección de datos en la Unión se aplicaba de manera fragmentada, lo que provocaba un enorme desequilibrio entre los Estados miembros.
pues al adaptarla a su legislación interna, cada uno de los países hacía interpretaciones distintas del articulado europeo que daban lugar a que la aplicación de la normativa y la imposición de las sanciones fueran desigual entre los países. La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para protección de datos personales. La magnitud de la recogida e intercambio de datos ha aumentado de manera exponencial en las últimas décadas. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales a una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Además, las personas difunden un volumen cada vez mayor de información personal. Esta rápida evolución de la tecnología provocó que la Directiva 95-46/CE pronto quedara obsoleta y no cubriera las necesidades de protección de datos surgidas de los nuevos negocios. Esto, unido a la desigualdad, aplicación de la norma e imposición de sanciones en los distintos países miembros, hicieron necesaria la elaboración de un nuevo artículo acorde a la nueva realidad de la sociedad que garantizara además una aplicación equilibrada de la normativa en los países miembros. De esta manera surge el reglamento 2016-679 de Reglamento de Protección de Datos, RGPD, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46. Para que veáis que lo acabáis de aprender y ya la tenemos que olvidar, ya está derogada. Bien. A diferencia de las directivas, los reglamentos europeos son actos legítimos vinculantes y deben aplicarse en su integridad en toda la Unión Europea. ¿De acuerdo? La diferencia que hay entre esta nueva reglamentación y la antigua es que la antigua era una directiva, ¿vale?, en la cual los países la tenían que amoldar y hacer su ley, ¿vale? Y en este caso es un reglamento europeo, con lo cual ya es vinculante, ¿vale? Y se aplica en su integridad, no hay que traducirlo a las leyes españolas o propias de cada país, ¿vale? Es decir, son normas directamente aplicables que no requieren que los países miembros elaboren sus propias leyes internas para su transposición a las órdenes jurídicas del país, ni tampoco en la mayoría de los casos de normas de desarrollo o aplicación. Con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, al ser de directa aplicación, se pretende garantizar un nivel coherente de la protección de las personas físicas en toda la Unión y evitar directamente que dificulten la libre circulación de datos personales dentro del mercado interior, proporcionando al mismo nivel de seguridad jurídica, transparencia, derechos y obligaciones, tanto a las personas físicas como a los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como la aplicación coherente de la normativa a imposición de sanciones equivalentes en todos los Estados miembros, por igual, ¿vale? Bien. El Reglamento General de Protección de Datos establece actualmente las normas relativas a la protección de datos en lo que respecta al tratamiento de datos personales y las normas relativas a la circulación de los Estados de la Unión Europea. Legislación española de la Ley Orgánica 15.999 a la Ley Orgánica 3/2018. Bien, la Ley Orgánica del 15.999 del 13 de diciembre, la Ley OPD, es la ley española por la cual se adaptó la ordenación del jurídico español la Directiva 95/46/CE, la antigua normativa comunitaria, la cual está derogada, ¿vale?, durante la vigencia de la Directiva Europea. La Ley Orgánica 15.999 fue la norma de aplicación en materia de protección de datos en España. ¿De acuerdo? La Ley Orgánica 15.999. Aunque, como se ha explicado anteriormente, el Reglamento de la Unión Europea 2016-679 es de directa aplicación y no requiere su transposición al ordenamiento jurídico español. El propio articulado del reglamento permite a los Estados miembros restringir y especificar o completar ciertos aspectos de su contenido en la medida en que sea necesario por razones de coherencia.
En España se decidió transponer la normativa a nuestras leyes internas mediante la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la LOPE-GDD, ¿vale? Ley Orgánica 3 del 2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Bien, esta sí no la tenemos que aprender, ¿vale? Esta deroga, por supuesto, a la 15 del 1999, ¿vale? Y la 9546, ¿vale? Esta sí no la tenemos que aprender, ¿vale? Por lo menos saber que es la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Bien. Definiciones relativas a la protección de datos. El artículo 4 del Reglamento de Protección de Datos. Para un mejor entendimiento del articulado, el Reglamento General de la Protección de Datos dedica su artículo 4 a definir y concretar los aspectos más relevantes y cómo se deben entender a efectos del mismo. Si bien el artículo 4 del Reglamento de Protección de Datos está compuesto por 26 definiciones, solo haremos mención a las más destacadas. Los datos personales, toda información, estamos hablando de definiciones, ¿de acuerdo? Artículo 4, definiciones del reglamento postal, del reglamento de protección de datos del 25 de mayo del 2018, ¿vale? Los datos personales, toda información sobre una persona física identificada e identificable. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de la localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiología, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Tratamiento, definición, artículo 4. ¿Qué es tratamiento? Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. Elaboración de perfiles. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencia personal, interés, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimiento de dicha persona física, ¿vale? Elaboración de perfiles. Recordar artículo 4 del Reglamento de Protección de Datos del 25 de mayo del 2018. Pseudonimización. El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no pueden atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Fichero, todo conjunto estructurado de datos personales accesible con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Responsable de tratamiento o responsable, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determinen los fines y medios de tratamiento. Si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios de tratamiento, el responsable de tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlo el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Encargado de tratamiento o encargado, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Corresponsable. Cada uno de los responsables, dos o más, que determinan conjuntamente los objetivos y los medios de tratamiento, por ejemplo, en el ámbito de los sistemas comunes de información
crediticia el tratamiento de datos relativos a incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito. La legislación española considera que las empresas que mantengan el sistema común de información y las acreedoras son corresponsables del tratamiento. Tercero, persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo autoridad directa, responsable o del encargado. Destinatario, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. Consentimiento del interesado. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Violación de la seguridad de los datos personales. Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Datos biométricos, datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona como imagen faciales o datos dactiloscópicos. Datos relativos a la salud. Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelan información sobre su estado de salud. Autoridad de control. Autoridad pública independiente encargada de supervisar la aplicación de la normativa de protección de datos con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos en la Unión. En España, la Autoridad Pública de Control de ámbito estatal en materia de protección de datos es la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, existen autoridades autonómicas de protección de datos que pueden ejercer las funciones y potestades recogidas en la normativa de protección de datos sobre los tratamientos de datos personales de los que sean responsables. Actualmente en España existen 3 autoridades de control autonómicas. Autoridad la catalana, la protección de datos, APD de Cataluña, la vasca, la AVPD y la andaluza, la CTPD, Andalucía, ¿de acuerdo? Interesado, persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento. Comité Europeo de Protección de Datos, órgano de la Unión Europea encargado de asesorar y garantizar la aplicación uniforme del Reglamento General de Protección de Datos. Vamos ahora con los principios en la protección de datos. Los principios del Reglamento Protección de Datos constituye una parte esencial y relevante del derecho a la protección de datos. No se trata de meros fundamentos aislados, sino que tienen naturaleza normativa jurídica y por tanto son exigidos como deberes y obligaciones que deben cumplir las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, sujetas al cumplimiento del reglamento, en la realización de las actividades del tratamiento. Estos principios deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física, identificada o identificable. El artículo 5 del Reglamento Protección de Datos del 25 de mayo del 2018 establece los siguientes principios en materia de protección de datos. Bien, aquí los tenemos todos. Licitud y lealtad. Principios en protección de datos son licitud y lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de los datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. Vamos ahora a verlo uno a uno. Principios de licitud, lealtad y transparencia. Los datos han de ser tratados de manera lícita, leal y transparente. Que el tratamiento sea lícito significa que debe ser conforme a la legislación nacional
y de la Unión Europea, es decir, que no sea contrario a los principios generales del derecho. Además, para que el tratamiento sea lícito, los datos personales deben ser tratados según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Protección, de datos, ¿vale? Bien, seguimos. Me he quedado sin voz, un momentito. Bebo un poquito de agua y seguimos. Bien. Estamos con principios en protección de datos. Hemos visto la licitud, lealtad y transparencia. Vamos con la limitación. No, seguimos con esta, ¿vale? Con la primera y seguimos leyendo y decimos: la lealtad se ha de aplicar sobre todo en la recogida de datos y supone que no se podrían recabar datos personales por medios engañosos, desleales o ilícitos. El principio de lealtad está relacionado con el principio de finalidad, es decir, que los datos personales solo podrán ser utilizados para finalidad específica para la que se han recogido y que, tal y como establece el RGPD, se debe haber informado de forma previa a los interesados, no pudiendo ser utilizado para otra finalidad distinta a la que ha sido informada. Reglamento Protección de Datos, 25 de mayo de 2018. El principio de transparencia exige que toda la información y comunicación relativa al tratamiento de los datos sea fácilmente accesible y fácil de entender por los interesados y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Esto significa que los interesados deben recibir toda la información relativa al tratamiento de sus datos en un lugar claramente visible, sin tener que buscarlo. O se debe ofrecer una forma sencilla de acceder a dicha información. Asimismo, implica que se debe utilizar un lenguaje sencillo y fácil de entender, sin recurrir a tecnicismos o referencias a artículos ininteligibles para las personas. Esto último se debe tener especialmente en cuenta cuando la información vaya dirigida a niños. Limitación de la finalidad. ¿Vale? Otro principio de limitación de la finalidad. Los datos serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados después de manera incompatible con dichos fines, es decir, no pueden recogerse los datos para finalidades indeterminadas o genéricas, abstractas, implícitas o ilegítimas. De este principio se desprende que los datos no pueden ser utilizados de forma abusiva, es decir, que solo deben tratarse para los fines para los que se recogieron y por tanto no está permitida su reutilización o tratamiento para actividades distintas una vez que haya finalizado el tratamiento para el cual los datos fueron recabados. Estos deben ser devueltos o destruidos. ¿De acuerdo? La limitación a la finalidad es un principio, ¿de acuerdo? Bien. Principios de minimización de los datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos, los datos han de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que son tratados. Esto significa que los responsables y encargados del tratamiento deben reducir al mínimo posible la cantidad de datos personales que recojan y además esos datos deben ser los estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad del tratamiento para el que se solicita. ¿De acuerdo? Facilito de entender, ¿verdad? Minimización de los datos, otro principio. Por ejemplo, si para contratar un servicio de telefonía móvil es necesario conocer el nombre, apellido, dirección y datos bancarios a efectos de facturación del contratante y se le pregunta si está casado, se estaría incumpliendo el principio de minimización de datos, ya que estos no son datos necesarios para que la compañía pueda prestar el servicio. ¿Vale? Para la compañía prestar el servicio de telefonía, el que esté casado, soltero, o sea, del sexo que sea, pues como que no es vinculante. Principio de exactitud. Los datos han de ser exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen a la mayor brevedad posible, sin dilación, los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. A estos efectos, las organizaciones y entidades han de adoptar medidas razonables para que los datos
tratados sean exactos y actualizados, es decir, sean veraces. Principio de limitación de plazos de conservación. Los datos han de ser mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados, pero no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Los datos personales recogidos para un determinado fin no deben mantenerse una vez haya finalizado el tratamiento para el que se solicitaron, debiendo ser bloqueados durante el plazo de prescripción de las acciones y posteriormente borrado o destruido de forma definitiva de los sistemas informáticos o de los archivos en papel. Principio de integridad y confidencialidad. Los datos han de ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. Con la confidencialidad, en términos generales, se pretende que solo accedan a la información las personas que estén debidamente autorizadas y para ello no solo es importante que se establezcan distintos perfiles de acceso, en especial a la información más sensibles o relevantes, sino que todas las personas implicadas en el tratamiento de datos que lleve a cabo una organización o entidad deben ser sujetos activos a la hora de garantizar dicha confidencialidad. Por ejemplo, custodiando la contraseña de acceso a los sistemas de información y no compartiéndolas con terceros o evitando dejar a la vista documentos o pantallas de ordenadores que puedan contener datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento Protección de Datos. La confidencialidad será exigida al responsable y al encargado del tratamiento, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de tratamiento de los datos personales. Esta obligación, además, se mantendrá con carácter indefinido aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado, por ejemplo, la empleado-empleada, con el responsable o el encargado. Por ejemplo, un empleado o empleada de banca tendrá acceso a cierto nivel de datos de sus clientes restringidos según la función que realiza este empleado o empleada. Otro empleado o su superior podrá tener acceso a otro tipo de datos o una mayor profundidad de los mismos, siempre dependiendo de la función que se realice. En cuanto a la integridad de los datos, un poquito de agua. En cuanto a la integridad de los datos, está estrechamente relacionada con la confidencialidad y se refiere a que los datos personales únicamente pueden ser modificados o alterados por las personas autorizadas para ello. Es decir, que no solo es importante que, por ejemplo, se custodien las contraseñas de los accesos a equipos informáticos con el fin de evitar que se produzca un acceso no autorizado a la información, sino también con el fin de garantizar que no se puedan modificar o alterar los datos personales de forma ilícita. Principio de responsabilidad proactiva. Principio referido al artículo 5.2 del Reglamento Protección de Datos, que implica que el responsable de tratamiento no solo debe implicar las medidas técnicas y organizativas que sean necesarias para dar cumplimiento a los principios recogidos en el artículo 5.1, los recogidos en los puntos anteriores, del Reglamento Protección de Datos, sino que además debe ser capaz de demostrarlo. El responsable debe probar que el tratamiento es conforme a la normativa de protección de datos ante la autoridad competente, la AEPD, y ante los interesados. Reglamento Postal de Datos, Reglamento de Protección de Datos, 25 de mayo de 2018. Hoy me ha dado por el postal. No confundiros vosotros, por favor. Reglamento de Protección de Datos. Condiciones de la licitud y bases legítimas para el tratamiento de datos. En el epígrafe anterior se hacía mención a los principios en protección de datos, en concreto al desarrollar el principio de licitud. Se especificaba que para que el tratamiento sea lícito, los datos personales deben de ser tratados conforme al establecido en el artículo 6 del Reglamento de Protección de Datos. Pues bien, el citado artículo
establece que el tratamiento solo será lícito si se cumple alguna de las condiciones siguientes. Y aquí tenemos las 6 condiciones que pueden hacer que sea lícito, ¿vale? Bien, que puede ser condiciones de la licitud o base legítima del tratamiento, consentimiento, relación contractual, obligación legal del responsable, intereses vitales del interesado o de otras personas, intereses públicos, ejercicio de poderes públicos e interés legítimo del responsable. Bien, todo tratamiento de datos personales debe apoyarse o fundamentarse en una base que los legitimice, algo necesario que se puede demostrar que se está cumpliendo en el Reglamento de Protección de Datos. Las condiciones de licitud también se denominan bases legítimas del tratamiento. Reglamento de Protección de Datos 25 de mayo de 2018. Consentimiento. Tal y como exige el Reglamento de Protección de Datos, el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta el tratamiento de todos los de datos de carácter personal que le conciernen. El consentimiento siempre debe ser libre, ¿vale? La concesión del consentimiento debe ser libre y no puede estar condicionada, por ejemplo, a la obtención de un producto, el descuento en un servicio o cualquier otra condición. Asimismo, para que el consentimiento sea libre, se deberá proporcionar al interesado la opción de que autorice, consienta por separado cada una de las operaciones del tratamiento de sus datos personales. Específico, que el consentimiento sea específico quiere decir que se debe prestar para un fin determinado y claro, es decir, no puede solicitarse para realizar un tratamiento genérico. Informado. Antes de obtener el consentimiento es esencial que el responsable proporcione al interesado toda la información relativa al tratamiento de sus datos personales con el fin de aclararle que esta autorización que está autorizando, para qué fin y cuáles son los derechos que les confiere el Reglamento de Protección de Datos. Por ejemplo, el derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, para que pueda tomar una decisión libre una vez que ha sido debidamente informado. El Comité Europeo de Protección de Datos establece que, para que el consentimiento sea informado, al menos se debe proporcionar la siguiente información: identidad del responsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento para el que se recogen los datos y se solicita el consentimiento y qué tipo de datos van a recogerse y cómo van a utilizarse. Informar debidamente al interesado de la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Inequívoco. Como ya se ha mencionado anteriormente, el Reglamento de Protección de Datos establece que el consentimiento debe prestarse mediante una declaración o una clara acción afirmativa del interesado. Por lo tanto, debe ser evidente y no dejar lugar a duda de que ha sido prestado para un tratamiento concreto. El Reglamento de Protección de Datos establece que para que el consentimiento del interesado sea válido, deben darse las siguientes condiciones y requisitos. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. Si el consentimiento del interesado se da en contexto de una declaración escrita que también se refiere a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso, utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya una infracción del Reglamento de Protección de Datos. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo. Al evaluar el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta el hecho de si
Entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato. Ejecución de un contrato en que el interesado es parte, es decir, la relación contractual, ¿vale? Otra de las bases legítimas en la que se puede basar el tratamiento de los datos personales es la existencia de una relación contractual o precontractual con el interesado. La ejecución de un contrato no solo se refiere a una relación entre el empleador y el empleado, sino también cuando, por ejemplo, un cliente solicita la prestación de un determinado servicio. En este caso, la empresa o entidad que vaya a prestar el servicio necesitará recabar y tratar los datos que sean necesarios para la ejecución de dicho contrato. Por ejemplo, una factura es un contrato, ¿de acuerdo? Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. El responsable puede legitimizar o legitimar, ¿vale?, el tratamiento de datos personales del interesado en el cumplimiento de una obligación legal que le sea de aplicación. Dicha obligación no tiene por qué estar prevista en el Reglamento de Protección de Datos, sino que pueden desprenderse de cualquier normativa que le sea de aplicación en función del ámbito de la entidad o empresa. Por ejemplo, un empleador deberá comunicar a la Seguridad Social los datos personales de sus empleados o empleadas con el fin de que les den de alta antes del inicio de la relación contractual. En este caso, la base legítima, ¿vale?, que sustenta que el empleador comunique los datos del empleado o empleada a dicho organismo es cumplimiento de obligación legal emanada de la Ley General de la Seguridad Social. O sea, no estamos dándole un dato a terceros, ¿vale? Intereses vitales del interesado o de otra persona física. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. El tratamiento de datos personales también se considera lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o de otra persona física. Por ejemplo, cuando es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemia y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano. Misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferido al responsable de tratamiento. Es decir, ejercicio de poderes públicos. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferido al responsable de tratamiento. Esta base legitimadora efectúa únicamente a los tratamientos realizados por autoridades públicas, personas físicas o jurídicas de derecho público, en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido conferidas por una norma con rango de ley. Por ejemplo, la agencia tributaria obliga a los contribuyentes, incluido a mí y a toda España, ¿vale?, a todo mayor de edad ya que tenga que estar declarando, de acuerdo, que tenga su trabajo, ¿vale?, a suministrar datos personales, informes, antecedentes y justificaciones en el ejercicio de los poderes públicos que le confieren a la Ley General Tributaria. Interés legítimo. El interés legítimo de un responsable de tratamiento, incluso el de un responsable al que se puedan comunicar datos personales o de un tercero, puede constituir una base jurídica para el tratamiento, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado, teniendo en cuenta las expectativas razonables de los interesados basadas en su relación con el responsable. Es decir, se ha de hacer una ponderación entre, por un lado, el interés legítimo de quien va a tratar los datos personales y, por otro, los derechos fundamentales del interesado. Si estos últimos no prevalecen, se podrán tratar los datos personales de forma legítima. Bien, vamos a otro puntito. Derechos de los interesados, ¿vale? Aquí tenemos, dentro de derechos de los interesados, tenemos 8 puntos, ¿de acuerdo? La norma de protección de datos permite que los interesados puedan ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, derecho al olvido, limitación de tratamiento, portabilidad, así como no ser objeto de decisiones individualizadas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí lo tenemos en grande, ¿vale?
derechos de los interesados, derechos de acceso, derechos de rectificación, derechos de supresión, a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos, derechos de oposición, derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas y derechos de información. Empezamos. Información común a todos los derechos que asisten al interesado en virtud del Reglamento Protección de Datos. Los derechos reconocidos en el Reglamento de Protección de Datos que en materia de protección de datos pueden ejercer los interesados tienen carácter de personalismo. Esto significa que tales derechos solo pueden ser ejercidos por el titular de los datos, si bien la normativa permite que también pueden ser ejercidos por su representante legal o voluntario, con la acreditación correspondiente de dicha representación. Ejercicio gratuito. El ejercicio de derechos de los interesados siempre será a título gratuito. Solo en el caso de solicitudes manifestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados, o bien podrá negarse a actuar respecto a la solicitud. Plazo de respuesta. Cuando un interesado solicite el ejercicio de cualquiera de los derechos recogidos en el Reglamento Protección de Datos, el responsable del tratamiento deberá dar respuesta a dicha solicitud en el plazo máximo de un mes desde su recepción. Dicho plazo podrá ampliarse hasta 2 meses, teniendo en cuenta la complejidad o el número de solicitudes recibidas. En cualquier caso, se deberá comunicar al interesado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud del motivo de la dilación. Derecho de acceso. Empezamos. Derecho que tiene toda persona a obtener información sobre qué datos se están tratando y las características del tratamiento de sus datos personales. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la confirmación de si están tratando o no datos personales que le conciernen y en tal caso derecho de acceso a los datos personales y entre otras a información sobre fines de tratamiento, plazos de conservación de los datos o destinatarios a los que se comunican otros datos personales. Derecho a rectificación, derecho a través del cual las personas pueden solicitar la modificación de aquella información no veraz o inexacta sobre sí mismo. Derecho a la supresión, derecho a obtener del responsable del tratamiento sin dilaciones indebidas la eliminación de los datos personales que le conciernen cuando ya no resulte necesario. El responsable del tratamiento estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes. Los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. El interesado retira el consentimiento en el que se basa el tratamiento de sus datos. El interesado se opone al tratamiento de sus datos y no prevalecen otros motivos legítimos para el tratamiento. Cuando el interesado se opone al tratamiento para fines de mercadotecnia directa, incluida la elaboración de perfiles en la medida en el que esta relación con la citada mercadotecnia. Los datos personales han sido tratados ilícitamente. Los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión de los Estados miembros. No obstante lo anterior, el Reglamento de Protección de Datos recoge los supuestos en los que el derecho de supresión no se aplica, entre otros, cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, cuando sea necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y cuando sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Derecho a la limitación del tratamiento. Permite al interesado cuyos datos personales son objeto de tratamiento solicitar al responsable del tratamiento el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en un futuro. Para ello el responsable habrá de aplicar medidas sobre esos datos para, entre otras cosas, evitar su modificación, en su caso su borrado o supresión. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: que el interesado impugne la exactitud de los datos personales durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos,
que el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. Que el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Que el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del interés legítimo mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Cuando el tratamiento de datos personales haya sido limitado, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado, por la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para proteger los derechos de otras personas físicas o jurídicas o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento habrá de ser informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación. Derecho a la portabilidad de los datos. Derecho de la persona para recibir una copia en un formato interoperable de los datos personales que se hayan facilitado a un responsable o transmitirlo a otro responsable sin que el anterior lo pueda impedir. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlo a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que los hubiera facilitado, cuando se den las siguientes dos condiciones: que el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato y que el tratamiento se efectúe por medios automatizados. El ejercicio de este derecho implica que los datos personales se transmitirán directamente de responsable a responsable, de proveedor a proveedor, cuando sea técnicamente posible. Con el derecho de portabilidad, el interesado también tiene derecho a recibir datos que haya facilitado al responsable del tratamiento y que incumban al interesado en cuestión y poder almacenar dichos datos para un uso personal posterior. Dicho almacenamiento podrá realizarse en un dispositivo privado o en una nube privada, sin tener que transmitir necesariamente los datos a otros responsables del tratamiento. El derecho a la portabilidad ofrece al interesado una forma sencilla de gestionar sus datos y reutilizar por sí mismo sus datos personales. Derecho de oposición. Derecho que permite a los interesados oponerse al tratamiento de sus datos personales. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular a que datos personales que le conciernen sean objeto de un tratamiento basado en interés legítimo o en interés público, incluida la elaboración de perfiles. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezca sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Se trata del derecho que tiene todo el interesado a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Ejemplos: la denegación automática de una solicitud de crédito en línea, ¿vale? O los servicios de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna. Derecho de información. Los responsables de tratamiento deberán facilitar a los interesados toda información indicada en los artículos 13 y 14 del Reglamento de Protección de Datos. El artículo 13 establece la información que se deberá facilitar cuando los datos se hayan recabado directamente del interesado, y el artículo 14 establece la información que se deberá proporcionar cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del interesado. Cuando se obtengan de un interesado los datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará la información siguiente: la identidad y los datos de contacto del responsable, los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento, el plazo durante el cual se conservarán los datos personales
o cuando no sea posible los criterios utilizados para determinar este plazo, la existencia del derecho a solicitar al responsable de tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho a presentar una reclamación ante una autorización de control. En el caso de que la información de los datos personales no se hayan obtenido del interesado, el responsable habrá de facilitar al interesado además la información anteriormente indicada, contenida en el artículo 13 del Reglamento de Protección de Datos. La siguiente información: la categoría de los datos personales y el origen y la fuente de la que proceden los datos. El derecho de información al interesado debería facilitarse en el plazo máximo de un mes, salvo que antes de que se cumpla dicho plazo el responsable necesitará utilizar los datos para comunicarse con el interesado o comunicar los datos a otro destinatario, en cuyo caso la información deberá facilitarse en el momento en el que se realice la comunicación. Información por niveles. Con el fin de facilitar la información que se debe proporcionar a los interesados, el grupo de trabajo del artículo 29 recomienda a los responsables de tratamiento presentar la información por niveles o capas. En la primera capa o nivel deberá presentarse la información básica y en la segunda la información adicional de forma detallada y debidamente explicada. La información que ha de facilitarse en el primer nivel se refiere a los fines del tratamiento, quién es el responsable del tratamiento y una descripción de los derechos del interesado, debiéndose remitir al interesado a la información adicional en un segundo nivel donde se presentarán detalladamente el resto de las informaciones en un medio más adecuado para su representación y comprensión. Obligaciones de protección de datos en las empresas. Ya queda poquito, ánimo. El delegado de protección de datos, DPD, DPO, es la figura del delegado de protección de datos, ¿vale? DPD, sin ser obligatoria, en algunos casos cobra cada vez más relevancia para empresas y entidades que tratan datos personales. La obligación de cumplir con la normativa y la cuantía de las sanciones en caso de incumplimiento son solo dos de los motivos relevantes para que los responsables de tratamiento se planteen la necesidad de contar con un delegado de protección de datos. En el artículo 37 del Reglamento de Protección de Datos establece los supuestos en lo que es obligatoria su designación. Estarán obligados a designar un delegado de protección de datos las autoridades y organismos públicos y de otras organizaciones cuya actividad fundamental consista en la observación sistemática a gran escala de personas o que traten categorías especiales de datos a gran escala. Sin embargo, la LOPGDD, ¿vale?, que es la española, ¿vale?, en su artículo 34 establece un listado exhaustivo en el que será obligatorio esta designación. La organización y entidades que no estén obligadas a designar un delegado de protección de datos, de acuerdo con la normativa vigente, podrán designar de forma voluntaria. Respecto al delegado de protección de datos, hay que tener en cuenta lo siguiente: la organización tiene que garantizar que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos. Los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos. Los delegados de protección de datos no son los responsables en caso de incumplimiento de la normativa. Son las organizaciones las que tienen la obligación de garantizar y demostrar que el tratamiento de los datos de carácter personal se realiza conforme a la normativa de protección de datos. Entre las funciones de delegado de protección de datos podemos destacar la siguiente: informar y asesorar a las organizaciones y a los empleados que se ocupen del tratamiento de los datos de las obligaciones que le incumben en virtud de las normativas de protección de datos, supervisar el cumplimiento de la normativa de la protección de datos, incluyendo la designación, responsabilidad y concienciación y formación del personal y las auditorías de protección de datos, ofrecer asesoramiento que se le solicite acerca de las evaluaciones de impacto,
Cooperar con la autoridad de control. Análisis de riesgo. El responsable del tratamiento ha de realizar los análisis de riesgo de los tratamientos de datos de carácter personal que vaya a realizar con el fin de que se determinen y apliquen las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo y deben poder demostrarlo. Principios de responsabilidad proactiva. Cabe destacar que el Reglamento de Protección de Datos hace referencia a los riesgos para los derechos y libertades de las personas. No se refiere a los riesgos que pudieran derivar para las organizaciones. Las medidas técnicas y organizativas se establecerán teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, los riesgos de probabilidad y gravedad variables para el derecho y libertades de las personas físicas. Las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo deberán, en su caso, incluir, entre otros, la pseudonimización y el cifrado de datos personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso de los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico, un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. Son ejemplos de medidas técnicas y organizativas que han de ser aplicadas por los empleados y empleadas. Tener siempre activo un salvapantallas con contraseña. No comunicar la contraseña a nadie, ni escribir en ningún sitio, no enviar correo electrónico con datos de carácter sensible, no dejar desatendidos los carritos que contenga cartas o paquetes de los clientes, ni los dispositivos electrónicos que utilicen en el desarrollo de sus funciones, no dejar información accesible a terceras personas que contengan datos de carácter personal, ni en la mesa de trabajo ni en la impresora. Los documentos con datos de carácter personal deben ser destruidos mediante la destructora de papel que Correo pone a disposición de los empleados/empleadas. Evaluaciones de impacto. El responsable del tratamiento habrá de realizar una evaluación de impacto en la protección de datos cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular, si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, que entrañe un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. La evaluación de impacto habrá de realizarse antes de iniciar el tratamiento de datos. Protección de datos por diseño y por defecto. La protección de datos de diseño conlleva incorporar los principios de protección de datos de carácter personal desde las primeras etapas del diseño de un producto o servicio al desarrollar y diseñar servicios y productos que estén basados en el tratamiento de datos o que tratan de datos personales para cumplir su función. Se debe tener en cuenta desde el diseño el derecho a la protección de datos. En cuanto a la privacidad, por defecto está muy relacionada con el principio de minimización de datos de carácter personal. Los responsables deben adoptar las medidas necesarias que garanticen que solo se tratan los datos necesarios para los fines específicos en lo relativo a la cantidad de los datos tratados, la extensión del tratamiento de los datos y los periodos de conservación y la accesibilidad a los datos de carácter personal. Violaciones de seguridad de los datos personales. Según el Reglamento Protección de Datos, se considera violación de seguridad toda violación que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Cuando se produce una violación de seguridad de los datos personales o brecha de seguridad, es muy importante determinar la dimensión de seguridad de los datos personales a los que ha afectado la brecha. Estas dimensiones son: confidencialidad. Cuando personas no autorizadas acceden a los datos personales, ejemplo, las pérdidas de un dispositivo electrónico como una tableta o el envío por error de un correo electrónico con un documento que contiene datos de carácter personal
a una persona distinta a su destinatario. Disponibilidad. Una brecha de seguridad que afecta a la disponibilidad cuando los datos han estado inaccesibles de forma temporal o permanente para quien legítimamente debe poder tratarlo o acceder a ello. Integridad. Una brecha afecta a la integridad cuando se han alterado los datos personales de forma ilegítima y el tratamiento de estos o de esos datos puede causar un daño a los afectados, como por ejemplo estaríamos en este supuesto cuando un tercero ha modificado la base de datos de los clientes de correo. Ejemplo, robo de contraseñas de acceso a una base de datos que permita al intruso alterar o modificar datos personales de forma ilícita. Los responsables del tratamiento deben documentar todas las violaciones de seguridad. Registro de actividades. Las organizaciones han de tener un registro de operaciones de tratamiento en el que se contenga la información que se establece en el Reglamento Protección de Datos. Nombre y datos del contacto del responsable del tratamiento encargado y del delegado de protección de datos. Fines del tratamiento, descripción de la categoría del interesado y las categorías de los datos personales, categoría de destinatario o quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales. En su caso, las transferencias internacionales de datos. Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos. Cuando sea posible, las descripciones de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a las que nos hemos referido en el apartado relativo al análisis de riesgo y evaluación de impacto. Estos registros de actividades estarán a disposición de la autoridad de control que lo solicite. Régimen de sanciones. Bien, las sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos pueden llegar a ser muy elevadas. La Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, autoridad independiente encargada de supervisar la aplicación de la normativa de protección de datos con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos, es la autoridad que tiene la potestad de imponer una multa administrativa a los encargados y responsables del tratamiento que incumpla la normativa de protección de datos. Según lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos, las multas administrativas pueden alcanzar los siguientes importes. Multa administrativa de 20.000 euros como máximo o tratándose de una empresa de una cuantía de equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero del anterior, optándose por el de mayor cuantía. Multa administrativa de 10.000 euros como máximo o tratándose de una empresa de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero del anterior, optándose por el de mayor cuantía. El Reglamento de Protección de Datos permite a los Estados miembros decidir si, en caso de incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos por parte de las administraciones públicas, les serán impuestas sanciones administrativas. El OPGDD, que es la normativa reguladora de España, no contempla sanciones administrativas a las administraciones públicas en caso de incumplimiento. Somos listos, ¿verdad? Bueno, pues señores, hemos terminado. Quien haya llegado hasta aquí tiene un gran premio, porque vaya tela. Venga, ánimo. Nos vemos en el siguiente vídeo con la política de protección de datos de correo.